Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457 y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. 25 de marzo de 2019, muy buenos días amigos y amigas de todo el Ecuador. Estamos con ustedes en Telediario para presentarles la información más destacada de las últimas horas. Sin duda, la jornada electoral ocupa los primeros titulares que revisamos a continuación. La jornada electoral se desarrolló sin mayores contratiempos a nivel nacional. En muchos casos ya se conoce a los triunfadores del proceso. El Consejo Nacional Electoral dio a conocer los primeros resultados más de 3 horas después del cierre de las votaciones. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, verificó el estado de las zonas afectadas por el invierno en la provincia de Los Ríos. Y en lo internacional, varios presidentes de América del Sur rechazaron intentos de desestabilización a la democracia en Ecuador y la región. Este domingo la jornada electoral se desarrolló con normalidad en Quito. Sin embargo, los observadores internacionales indicaron que faltó información respecto al proceso para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pese a la lluvia de la tarde del domingo, los ciudadanos acudieron masivamente a votar en las elecciones seccionales. En algunos casos, se registraron retrasos en la conformación de las juntas receptoras del voto. Ha estado movida toda la mañana, más que todo. La tarde estuvo más relajada, mucho más tranquila. La mitad prácticamente, ahorita estamos la mayoría, faltan unas 104 personas el total de lo que tenemos de los 350 empadronados. Incluido Fuerza Pública, también hemos tenido presencia de votantes de Fuerza Pública. En otras mesas existieron demoras de algunos ciudadanos para votar. Fueron pocos, 2 o 3 casos puntuales en los que se demoraron pasados los 15 minutos. Cada vez más los ciudadanos toman conciencia de la importancia de su voto. Ya tenía decidido. Es muy importante justamente para que se vote a conciencia y la gente sepa que el voto de uno sí vale. El proceso electoral se dio con la presencia casi permanente de observadores internacionales, por ejemplo de la Organización de Estados Americanos y de integrantes del poder electoral de otros países. Este observador indicó que faltó información a los ciudadanos para conocer a los candidatos que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para nuestro modesto entender, lo que faltaba es información oportuna y efectiva. Porque en los lugares alejados, como está hoy día, por ejemplo, no le entendía la gente eso. Pese a estar votando. A las 5 de la tarde en punto, la alarma sonó y se dispuso a la salida de todas las personas que no tenían que ver con el escrutinio de votos. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y alrededor de las 11:30 de la mañana, el presidente de la República, Lenín Moreno, ejerció su derecho al voto en el recinto electoral del Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba, en el norte de Quito. El jefe de Estado resaltó el ambiente pacífico en el que se desarrolló este proceso electoral y dijo que trabajará junto a los candidatos ganadores en las distintas dignidades. Antes del mediodía, el presidente Lenín Moreno ingresó al Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba en el norte de Quito. Estuvo acompañado por miembros de su equipo ministerial y rodeado de simpatizantes. En su trayecto a la Junta 17 masculina, saludó con personas con discapacidad. Luego ingresó para ejercer su derecho al sufragio. Ya en los exteriores se dirigió al país. Agradeció a los ecuatorianos por el desarrollo de las elecciones de manera pacífica. Es la primera vez que esto ocurre. Votamos en paz. Dijo que trabajará desde el gobierno central con los candidatos que resulten electos. El aporte que ha podido darse desde el Ejecutivo de no intervenir absolutamente para nada, ni con publicidad, ni con entrega de obras en beneficio de ningún candidato. Trabajaremos, lo dije yo ya anteriormente, con los candidatos triunfadores, los que usted seleccione. Y se solidarizó con los damnificados de la situación invernal. Atendiéndolos en todo lo que sea posible
que pues hasta que pasen estos momentos difíciles. Finalmente se retiró en medio de las ovaciones de sus simpatizantes. Fabiola Santana, TC Televisión. En horas de la mañana, varios candidatos acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto. Paco Moncayo, Juan Zapata, entre otros, fueron los protagonistas de esa jornada. Veamos un resumen. El candidato a prefecto de Pichincha por la izquierda democrática, Juan Zapata, arribó acompañado por el candidato a alcalde de Quito, Paco Moncayo, a las instalaciones del Colegio Nacional Conocoto. Allí, luego de un breve encuentro con la ciudadanía y hacer la fila como cualquier otro elector, procedió a ejercer su derecho al voto. Hemos trabajado de manera conjunta con la comunidad, así es que estamos muy tranquilos, alegres, porque esta es una verdadera fiesta. Minutos después, junto al candidato a alcalde de Quito por izquierda democrática, también caminaron hacia la escuela Amable Arauz, ubicada en el centro de esa población, y en la Junta 49 de varones también sufragó. Solamente cuando la autoridad electoral diga el resultado, nosotros hablaremos para reconocerlo. Por otra parte, el candidato a prefecto de Pichincha, Federico Pérez, por el movimiento Creo, lista 21, también se presentó a las urnas en el Colegio Manuela Cañizares, al norte de la capital. Vamos a recibir los resultados a las 5:30 de la tarde, vamos a estar congregados con toda la comunidad de Pichincha. Por este mismo partido, Juan Carlos Holguín, candidato a alcalde de Quito, también sufragó en la escuela Carmen Amelia Hidalgo de Cumbayá, al oriente de Quito. Pudimos demostrar en una campaña que se pueden hacer cosas distintas, con transparencia, sin ensuciar la ciudad. Luisa Maldonado, también candidata a alcaldesa de Quito por la lista 5 Compromiso Social, llegó acompañada de varios simpatizantes, y la candidata a prefecta por Pichincha, Paula Pavón, a la Universidad Salesiana del sur de la capital. Resultados vamos a recibir en nuestra nueva casa del movimiento, en la Piedrahíta. De su lado, el candidato a alcalde de Quito por el movimiento Concertación, César Montúfar, también fue partícipe de esta jornada electoral en el Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba, circunscripción norte de la capital. Vamos a cuidar cada voto porque vamos a cuidar esa voluntad de cambio que existe en el país. Otros candidatos sufragaron la tarde del domingo en los recintos electorales. Alcibiades Onofre, Ecuador Elige 2019. Y la candidata a la alcaldía de Quito por la lista 5, Luisa Maldonado, manifestó su preocupación por la falta de resultados oportunos por parte del Consejo Nacional Electoral. Mostramos muchísima preocupación, no es normal lo que está pasando. Otras ciudades, otras provincias ya tienen resultados, absolutamente todos, con tranquilidad, con normalidad, como debería ser. Sin embargo, aquí en Quito, aquí en Pichincha, están pasando cosas muy extrañas. Yo quiero que la ciudadanía conozca. Han habido apagones en una cantidad de recintos, la gente está contando el voto con la linterna del celular, eso es muy grave. Ni una sola noticia oficial por parte del CNE. Nuestro reportaje que tenemos por parte del control que hacemos particularmente los candidatos, nosotros estamos en el primer lugar. Esto ya nos inquieta muchísimo. Y les contamos también que un ciudadano fue detenido por infringir la ley seca en el sector de la Mariscal en Quito cuando pretendía sufragar en estado etílico. Fue citado por la policía. Así como él, fueron intervenidas más de 300 personas. También 156 fueron detenidas por boletas de captura. Fue a sufragar, pero no se lo permitieron. La policía detectó que había ingerido licor, por lo que fue retenido y citado. En este momento le vamos a hacer la entrega de la mencionada citación. Por favor, para que me reciba la misma con su firma. Solo en el sector de la Mariscal se citó a 4 personas por ingerir licor. En los patrullajes nocturnos y en madrugada, en donde se registró justamente novedades con individuos que violaban justamente esta disposición de ley seca. La madrugada se extendió un total de 3 citaciones. Los operativos se iniciaron la noche del viernes en controles en sitios de diversión nocturna. Verificar que se cumpla con la ley seca. Vamos a trabajar conjuntamente con Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Control y Policía Metropolitana. La policía montó un puesto de control donde llegaba información de todo el país. Se han registrado 282 personas privadas de libertad por diferentes motivos. Muchos de ellos han sido boletas pendientes, boletas de captura, boletas de auxilio. También hay personas, 2 casos en los cuales existe fraude electoral que son trasladadas ante la autoridad en cada una de las delegaciones provinciales para que sean juzgados conforme al Código de la Democracia. Se informó además que se capturó a involucrados en delitos como violencia intrafamiliar y asaltos y que se reportaron 3 muertes violentas que investiga la DINASET. Fernando Escurra, Ecuador Elige 2019.
6 de la mañana con 10 minutos. 1.500 personas con discapacidad sufragaron a escala nacional gracias al programa Tienen Derecho a Votar y a la ayuda de taxis que los trasladaron desde sus casas hacia los recintos electorales. De inmediato, los detalles. Cleopatra Mariño tiene discapacidad visual y gracias a la campaña Tienen Derecho a Votar, fue trasladada desde la IE a la parroquia de Calderón en el norte de Quito para que sufrague. Estaba sufriendo como me venía tan lejos, no alcancé a cambiarme de domicilio y sí, me resultaba muy difícil, fue una gran ayuda esto. Como Cleopatra, en estas votaciones alrededor de 1.500 ciudadanos con discapacidad votaron gracias a taxistas voluntarios que los movilizaron de manera gratuita hacia y desde su recinto electoral. En todas las ciudades del país, y esto ha permitido que podamos garantizar la presencia en orden. Este programa cumplió 14 años consecutivos brindando apoyo a las personas con discapacidad, por lo que fue reconocido internacionalmente. De los consejos nacionales electorales del mundo, donde se hace un reconocimiento que son campañas que han permitido la plena participación. Los taxistas que participan en esta campaña fueron capacitados sobre sensibilización del servicio y contaron con un salvoconducto que les permitió acceder hasta las puertas de los recintos electorales. Más que todo para contribuir con la ciudadanía. Según datos del CONADIS, en el país existen alrededor de 395.000 personas con discapacidad empadronadas para votar en estas elecciones. Isaías Cruz, Ecuador Elige 2019. Y de su parte, la Corporación Participación Ciudadana entregó un informe final del proceso de observación y monitoreo que hizo a la jornada electoral. Reportaron 3 actos de proselitismo. Más del 80% de las juntas receptoras del voto en las provincias de Azuay, Loja, Manabí, Guayas y Pichincha se instalaron a tiempo y el 100% de las mesas recibió el material electoral bajo custodia. Ese es el reporte final que hace la Corporación Participación Ciudadana tras el cierre de las urnas. 250 observadores de esta organización se encargaron de recabar información. Rudy Hidalgo, directora, hace un balance positivo. Hemos visto algo innovador, que es el hecho de la entrega de las papeletas, que ha gustado a la ciudadanía, que es esa innovación de tener un cuaderno desprendible, de la manera que según usted va llegando se desprende su papeleta del cuaderno, con lo cual se escapan todas las dudas. Las novedades que ha recogido esta organización son menores, asegura el subdirector. Se registraron 3 casos de proselitismo político en recintos. Al parecer hubo una importante participación de los ciudadanos que fueron delegados a las juntas. En las mesas se verificó no se necesitó al menos masivamente acudir a la gente a la fila, entonces en ese sentido pudo fluir el proceso. Algo de confusión se encontró entre los electores el momento de recibir las papeletas. El desarrollo de la jornada cierra sin mayores incidencias. Karen Aro, Ecuador Elige 2019. Y el candidato a la alcaldía de Cuenca, Paul Carrasco, envió un mensaje a los cuencanos a través de su cuenta en Twitter donde acepta su derrota. Escuchemos. Cristian, nos encontramos en el centro de operaciones de nuestra campaña, en donde nosotros hemos recibido ya, en base a nuestro control, más del 60% de las actas. Por lo tanto, nosotros reconocemos la victoria de Pedro Palacios. Creemos que la ciudad ha escogido democráticamente y eso es lo correcto. Y nosotros nos hemos adelantado al CNE porque efectivamente tenemos ya nuestros datos y nuestra información. Por lo tanto, felicitaciones a Pedro Palacios. Esperamos que efectivamente la ciudad haya escogido bien, que haga una buena gestión, que cambie la ciudad, que la mejore, y en este marco nosotros solo les decimos 1000 gracias. 1000 gracias a los candidatos, que no están todos aquí, 1000 gracias a toda la gente que nos apoyó en la calle, a todos los que votaron por nosotros, 1000 gracias a toda la gente que trabajó en la calle, los brigadistas. Realmente estamos muy agradecidos por Cuenca. Solo debo decirles que mi vida política continúa y nuestra vida política continúa, con Juntos Podemos y Participa, gracias a Giovanni Palacios, a Carla Beltrán, gracias a toda la gente que estuvo en la campaña. La vida política nuestra continúa, no se acaba aquí, este es un paso, esperemos que a Cuenca le vaya bien y que efectivamente, por el bien de los hombres y mujeres de esta ciudad, podamos tener en 4 años una ciudad distinta, más equitativa y justa. Y nosotros seguiremos trabajando, seguiremos luchando y seguiremos en la actividad política
buscando siempre que la gente que menos tiene viva mejor, viva con equidad, con justicia, como les decía. Muchísimas gracias nuevamente, cuencanos. Felicidades al nuevo alcalde, porque creemos que es el nuevo alcalde. Y así es, precisamente se da a conocer nuevos datos ya con más del 90% de las actas procesadas en la ciudad de Cuenca. Se ratifica entonces que Pedro Palacios sería el nuevo alcalde de la ciudad con el 28.05% de los votos. Y pese a la intensa lluvia registrada en Quito a pocas horas del cierre de las votaciones, los ciudadanos acudieron hasta las 17 horas a los recintos electorales para sufragar. A las 15:30 de este domingo, en el centro y sur de Quito, se registró un aguacero que obligó a algunos ciudadanos a resguardarse en los recintos electorales. Ojalá el cielo de Quito nomás, que no se caiga y salir un poquito pues abrigado y con un paraguas. Pero pese a la lluvia, las personas que aún no habían ejercido su derecho al voto acudieron a sufragar. Cumpliendo con lo que se debe. ¿Le cogió la lluvia? Sí, mucho. Para algunos comerciantes, la lluvia favoreció su negocio, como la venta de paraguas y plásticos. Sacar algo de provecho porque está bajo la economía. Mientras que para otros, como plastificadores y quienes vendían comida, la lluvia perjudicó sus ventas. También en apuro, o sea, de acuerdo al clima. En general, trasladarse, trabajar y todo siempre va a afectar el clima. Según reportes de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito y el ECU 911, hasta las 17 horas de este domingo no se registraron inconvenientes en los recintos electorales por las lluvias. Isaías Cruz, TC Televisión. Y se suspendieron los comicios en una parroquia del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, por desmanes protagonizados por personas que no estaban empadronadas. En 5 recintos se tendrá que volver a efectuar las elecciones. Veamos imágenes de esos incidentes. Son imágenes de los incidentes registrados en el Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Habrían sido protagonizados por personas que no estaban empadronadas. Se sustrajeron las urnas y rompieron las papeletas, como se puede apreciar en uno de los videos captados de lo ocurrido. La situación obligó a las autoridades electorales a suspender el proceso en ese lugar. Así lo confirmó la presidenta del CNE, Diana Tamaint. Hubo un conflicto entre los electores y lamentablemente se quemaron y se destruyeron urnas de 5 juntas electorales. Lamentablemente se ha dado esta situación, sin embargo, el mayor porcentaje, este es un caso aislado. Sin embargo, hay que cumplir con el deber de realizar las elecciones en los próximos días. Fue el incidente de mayor gravedad reportado durante esta jornada, que transcurrió en un ambiente pacífico en el resto del país, según información proporcionada por el Consejo Nacional Electoral en su tercer reporte del desarrollo de los comicios. Alberto Luna, Ecuador Elige 2019. 6 de la mañana con 18 minutos y la venta de comidas típicas fueron también la tónica de la jornada en las afueras de los recintos electorales. Emprendedores vendieron hornado, empanadas, fritada, entre otras delicias. En los alrededores del Instituto Nacional Mejía, en el centro de Quito, se ubicaron puestos de comida. Ella se levantó a las 4:30 de la mañana para preparar las tortillas y el agrio, que acompañan el hornado. Cuando hay elecciones, ella siempre prepara este plato típico para vender. Bueno, sí. Y hay que seguir luchando, niña. Sí se ha vendido. Siquiera unos 200 platitos. Siempre trabajo, ¿sí? Y seguimos adelante hasta cuando podamos, por lo menos. Aquí se vendieron pinchos, empanadas de morocho, salchipapas que costaban entre 50 centavos y $1. También ensaladas de frutas, que en este caso toda la familia madrugó para prepararlas. Afirman que fue un buen día de ventas. Se prefiere vender en épocas que son elecciones importantes y así. ¿Cuántos vasitos ha vendido? Aproximadamente 60 vasos, más o menos. ¿Y cuánto cada uno? A $1 cada uno. Pero no a todos les fue como esperaban. Esta mujer dijo que este año no les dejaron colocarse afuera del recinto del Mejía, como ocurrió en años anteriores. Flojo, no nos dejaron ponernos en los puestos que teníamos que ponernos y no hemos trabajado como es debido. Los policías metropolitanos no nos dieron lugar donde que sabíamos ponernos. En cada jornada electoral, estos emprendedores buscan ganarse la vida. Verónica Rivadeneira, Ecuador Elige 2019.
6 de la mañana con 20 minutos, momento de hacer una pausa y cuando regresemos tenemos un contacto en vivo desde el Consejo Nacional Electoral donde se encuentra nuestro compañero César García, quien nos va a proporcionar la actualización de los resultados de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con eso volvemos. En estos caminos extremos, de selvas espesas y animales peligrosos, demostraremos las habilidades para sobrevivir en Sobrevivientes Extremos. No te pierdas a las 19:10, de lunes a viernes, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Mundo. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de tu familia ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Una mujer visionaria que empezó su lucha por conseguir los derechos de la mujer desde muy joven. Tenga la amabilidad de matricular a la señorita Hidalgo en el primer curso del Colegio Bernardo Valdivieso. En una época donde la sociedad no comprendería sus esfuerzos. ¿Por qué es tan malo que las niñas estudien? Matilda Hidalgo de Procel, la primera mujer latinoamericana en ejercer el derecho al voto. Para mí es un honor ser testigo de este hecho histórico. Este lunes, a las 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Seguimos con ustedes en Telediario y lo habíamos ofrecido este contacto en vivo con César García, quien se encuentra en el Consejo Nacional Electoral para actualizarnos con los resultados del proceso electoral. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días. ¿Cuál es el ambiente en el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días, amigos que nos ven a través de Telediario Primera Emisión. Gran incertidumbre por parte de la prensa nacional que se encuentra acá en el Centro de Difusión de Resultados, en donde no tenemos la presencia de ninguna autoridad, tampoco de técnicos del Consejo Nacional Electoral, ante lo que es una caída del sistema en su totalidad. Las pantallas desde aproximadamente 5 horas no han registrado ningún tipo de evolución. Y hasta el momento lo que tenemos son datos que fueron proporcionados hasta avanzada la medianoche del día de ayer y que de alguna manera no reflejan la necesidad de información que requieren tanto los medios de comunicación como la ciudadanía. Nosotros vamos a aproximarnos en este momento para que ustedes puedan apreciar las pantallas que son la única referencia que tenemos al momento acá en el Consejo Nacional Electoral. Pichincha no registra ningún dato, están totalmente congeladas en las pantallas acá en el Consejo Nacional Electoral. También tratamos de ingresar a través de nuestros computadores a la página del CNE y no tenemos ningún tipo de acceso. Vamos a manejarnos en el caso de Pichincha con las cifras que teníamos hasta, como les decía, avanzada la noche del día de ayer, en donde los resultados escrutados en la provincia de Pichincha en referencia a la prefectura era de 36.24% y hasta entonces Paola Pavón tenía 22.66% adelante de Juan Zapata, quien contaba con un total de votos del 20.47%.
Hay datos que se pueden ir derivando de otras provincias que reflejan acá las pantallas del CNE. Por ejemplo, en Santo Domingo de los Áchilas está en la prefectura. Adelante Amada María Ortiz Olaya con el 12.06% y en segundo lugar Miguel Ángel Moreta 6.17%. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que por favor nos ayude con lo que tiene que ver con la provincia del Guayas, una provincia en donde hay un poco más de claridad al respecto de los datos. Debemos decir que en cuanto a la prefectura del Guayas, Carlos Luis Morales se ubica en el primer lugar con el 47.80%. Y en segundo lugar se encuentra Pierina Correa Delgado con el 17.57%. También queríamos mencionar que una de las grandes interrogantes del pueblo, principalmente capitalino, es lo que sucede con los resultados referentes a la alcaldía de Quito, en donde hasta el momento de la información que habíamos manejado hasta el día de ayer, Jorge Yunda se mantendría adelante con el 21.8% y Luisa Maldonado 18.35%, considerando que hasta cuando se dio esta información había un 43.2% de actas escrutadas. Otra provincia muy importante es la provincia de Manabí. La provincia de Manabí, en la cual ahí sí vemos una evolución, porque de la información que se había manejado hasta el día de ayer, en donde había una información de que Clemente Vázquez lideraba la elección, al momento con 28.76% está liderando la prefectura de la provincia de Manabí, José Leonardo Orlando Arteaga, y Clemente Vázquez González con el 20.69% le sigue. Debemos dar también información de algunas sorpresas que se dieron principalmente en la ciudad de Cuenca, en donde, de igual forma, de la información que se contaba hasta el día de ayer, con un total de 43.2% de actas escrutadas, Pedro Palacios, de Ecuatoriano Unido, lidera la opción para quedarse con la alcaldía con el 28.5% y Jefferson Pérez 22.02%. De igual forma, en la ciudad de Ambato, también de Javier Altamirano de la Izquierda Democrática y Solidariamente va liderando la preferencia electoral con el 44.87%, mientras que el social cristiano Luis Fernando Torres 24.71%. Debemos ratificar la información con la que iniciamos este contacto acá en el Centro de Difusión de Resultados, en el Salón de la Democracia, en el Consejo Nacional Electoral. Es muy difícil en este momento poder dar información reciente, fresca, de lo que se está suscitando en el ingreso de las actas acá al Consejo Nacional Electoral. Con respecto al Consejo de Participación Ciudadana, que es uno de los temas que genera mayor interés por ser el primer proceso popular que se realiza para la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, no existe información. Solamente en una pantalla acá a mis espaldas se ve que hay un 2% de actas escrutadas, pero aún no se reflejan resultados al respecto de esta información. Nosotros vamos a permanecer aquí en el Salón de la Democracia a la espera de las autoridades del Consejo Nacional o a su vez de los técnicos
que nos informen al respecto de qué es lo que está sucediendo ante este retraso de la información que ha dificultado la labor periodística y de igual forma de la ciudadanía que está ávida por conocer cuáles son los resultados más recientes, más aún cuando estamos frente a un empate prácticamente técnico en lo que se refiere a la alcaldía de Quito y que puede ir variando de acuerdo al ingreso de las actas. Vamos a devolver el paso en este momento a estudios cuando tengamos nueva información al respecto de lo que sucede en este punto. Nos volveremos a contactar. Mientras tanto, tengan un buen día. Gracias, César. Importantísimo el reporte que tú nos das a conocer y sobre todo pues la situación en el Consejo Nacional Electoral que ha sido llamada pues la atención de parte de todos los medios de comunicación y la ciudadanía que está intentando informarse a través de su página del Consejo Nacional Electoral. Los datos que tenemos de la provincia de Pichincha que nos dan a conocer actualizado con las actas procesadas al 98.52% nos dan cuenta de que tenemos en el caso de alcaldes, veamos los datos, Luisa Maldonado 18.44%, tenemos Jorge Yunda 21.35% sería el virtual ganador de la alcaldía de Quito. Y vamos a ver también los datos que tenemos en cuanto a la prefectura, que es lo que estábamos revisando, igual con más del 98% de las actas procesadas, Paola Pavón alcanza el 22.16% y también tenemos, le sigue Juan Zapata con el 20.75%. Paola Pavón de Fuerza Compromiso Social y Juan Zapata de Izquierda Democrática. Con estos datos nos vamos a una pausa, enseguida regresamos con ustedes y con más noticias. Vamos a revisar antes de irnos a la pausa también la situación en la provincia de Los Ríos, afectada por las lluvias. El vicepresidente Otto Sonnenholzner recorrió este territorio para constatar el estado de las zonas afectadas por el invierno. El gobierno nacional prioriza la ayuda humanitaria a los damnificados y la recuperación del sector agrícola. Junto con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, el segundo mandatario, Otto Sonnenholzner, constató las afectaciones en varias zonas devastadas por el fuerte temporal. No se descarta declarar la alerta roja en la provincia. Estamos revisando si es que se agrava la situación, declarar la alerta roja, lo estamos analizando. Si eso se da, habrá recursos adicionales a través de la Secretaría Nacional de Riesgos para atender el problema. Las autoridades recorrieron la vía Juján-Babahoyo y el sector Las Delias, donde la comunidad recibió un mensaje de parte del presidente Lenín Moreno sobre la ayuda que recibirán los damnificados. El saludo, el abrazo del señor presidente de la República, quien me ha pedido que los acompañe hoy. Él está consciente de la situación en la provincia de Los Ríos. Estamos con 6 provincias en la misma situación. La prioridad es su vida, su salud, su alimentación, su hospedaje. La prioridad del gobierno es preservar la integridad de los afectados y garantizar su recuperación económica. A las personas que son acogidas se les entregan ayudas, tanto en materia de salud como alimentación, porque sabemos que están en una situación difícil, que no pueden regresar a sus casas. Los que están con deudas con Banecuador o con la corporación financiera, les vamos a refinanciar todo eso y les vamos a dar nuevos créditos para que puedan nuevamente iniciar. Además, vamos a revisar con ustedes técnicamente dónde se puede y dónde se debe invertir. Las parroquias con mayor afectación son Caracol, Clemente Vaquerizo, El Salto, Febres Cordero, La Unión y Pimocha, donde se contabilizan más de 6.000 personas perjudicadas y más de 1.700 viviendas afectadas. Ya la creciente del río de la Clementina desbordado, conjuntamente con el río Chila de Valencia, y también con el río Vinces que tenemos ya registrado hace un día. En la parte rural, que es donde más nos preocupa, porque aquí no solamente hay afectación de casas y viviendas, sino también de lo que son medios de producción y cultivos. Todos estamos atentos aquí, entre uno y otro nos ayudamos aquí. No que se metió el agua, nosotros por la casa nos metió el agua. Sí, es rápido, fue la creciente. Mariuxi Buenaño, Telediario.
Vamos de inmediato a las noticias internacionales. En el encuentro de presidentes en Chile para dar vida a Prosur, el presidente de la República, Lenín Moreno, realizó una denuncia pública sobre la existencia de intentos por desestabilizar la democracia de nuestro país por parte del exmandatario de Ecuador y del presidente de Venezuela, quienes financian esto con dinero del pueblo venezolano. El día de hoy acabo de hacer una denuncia, como me gusta hacerlo a mí en este tipo de foros, que es donde se deben hacer, en la cual he manifestado que me preocupa sustancialmente que el gobierno de Venezuela esté entregando centenares de miles de dólares para que el expresidente Correa y su grupo desestabilicen el gobierno ecuatoriano. Tenemos todas las pruebas, tenemos los depósitos y vamos inmediatamente a hacer la denuncia en los juzgados ecuatorianos. He manifestado además que tenemos investigación de que otros gobiernos de América Latina, de Sudamérica, están siendo desestabilizados también con dinero que los venezolanos precisan tanto en este momento en el cual viven una tragedia en su salud, en su alimentación, en sus derechos humanos. Es una vergüenza verdaderamente que ese dinero, en vez de utilizar en solucionar los problemas de los hermanos venezolanos, se utilicen en desestabilizar los gobiernos democráticos. Y varios presidentes de América del Sur rechazan esos intentos de desestabilización a la democracia en Ecuador y la región. El respaldo por parte de los presidentes participantes en Prosur en Santiago de Chile fue inmediato. Esto que ha denunciado hoy el presidente Lenín Moreno, todos lo rechazamos y creemos que es una demostración más que la dictadura está tratando de valerse de esas herramientas para generar desorden institucional. A Duque se sumaron otros mandatarios quienes lamentan que esos recursos no se estén destinando para frenar la grave crisis humanitaria en Venezuela. Respaldamos como Perú la denuncia que ha hecho el día de hoy el presidente Moreno respecto a la intromisión de países en los procesos internos democráticos de Ecuador. Así que respaldamos la posición firme que ellos han tomado. Corrupção é seu próprio país. Lógico, a gente fica chocado, né? Se bem que, por ser brasileiro, não posso ficar chocado, porque o foco da corrupção está no Brasil, né? Tendo em vista os governos anteriores de Lula e Dilma. Los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú tomaron nota de la denuncia ecuatoriana y por sus implicaciones para la democracia e integración regional dispusieron a sus cancilleres examinar el caso. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y un fallo en los motores de un crucero con 1.300 personas a bordo obligó a realizar una compleja operación de evacuación en aguas noruegas a unos 5 kilómetros de la costa de Húsavík, al este de ese país nórdico. Los turistas pasaron del cielo al infierno en un crucero de lujo en Noruega. Lo que tenían que ser unas plácidas vacaciones por la costa del país se convirtieron en una pesadilla. Un fallo en los motores dejó al crucero Viking Sky a la deriva el pasado sábado, con 1.300 personas a bordo, la mayoría adultos mayores de Reino Unido y Estados Unidos, quienes fueron evacuados uno por uno en helicóptero en medio de unas olas de hasta 8 metros y un fuerte viento. Varios pasajeros desde el interior grabaron las complicaciones vividas durante el tiempo que estuvieron en el crucero, mostrando las peligrosas turbulencias del aparato. Estábamos bien, solo un poco mareados hasta que las cosas empezaron a caer de las repisas golpeando el suelo. El barco iba mucho de un lado a otro. Uno de los pasajeros explicó cómo un muro de agua entró en el interior al romperse un cristal. Fernanda de la Bastida, Telediario. Muy buenos días, televidentes, amigos, gracias por acompañarnos a partir de este momento. Hoy estarán con nosotros en este espacio de personajes e ideas, Fernando Bustamante, docente, analista político, exasambleísta y exministro de Estado. Con él estaremos analizando los resultados preliminares de las elecciones de este domingo 24 de marzo. Evidentemente se ha cerrado, todos lo sabemos, la información hasta altas horas de la jornada de ayer, con resultados muy parciales y todavía
con gran lentitud en el ingreso de los nuevos datos y la consolidación de los resultados preliminares. Pero con aquello de que disponemos, y también estaremos en el curso de esta emisión entregando a ustedes nuevamente los datos de las principales ciudades del país para la elección de alcalde, que es la primera dignidad dentro de estos comicios que se ha venido procesando a través del Consejo Nacional Electoral. Además estará con nosotros Napoleón Santamaría, doctor en Derecho y analista. Con él pasaremos revista a la denuncia formulada el pasado día viernes por el presidente Lenín Moreno de un supuesto intervencionismo del exmandatario Rafael Correa y del presidente de Venezuela Nicolás Maduro en contra de su gobierno. Y con él también requeriremos su opinión acerca de los resultados de los comicios de ayer. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Gracias por dispensarnos su compañía a partir de este momento. Analizaremos evidentemente las elecciones de ayer hasta donde esto es posible, ciertamente, porque los resultados aún son parciales, escasos y van ingresando de manera muy lenta, ciertamente, en la página del Consejo Nacional Electoral, que todavía no se mueve con la prontitud que debería. Sofía Montoya nos acompaña en esta mañana. Sofía, buen día. Y tenemos evidentemente los datos principales de que podemos disponer. Así es, Eduardo, muchísimas gracias. Pues sí, el Consejo Nacional Electoral continúa con la página donde se visualizan los resultados con dificultades, tenemos que decirlo. Sin embargo, nosotros pues tenemos a varios equipos en los distintos lugares donde se da a conocer también los resultados. Consejo Nacional Electoral en Pichincha y por supuesto también en las distintas provincias del país. Vamos a revisar los datos de los cuales disponemos a esta hora. En el caso de la Alcaldía de Quito, se da a conocer pues con el 92.31% de los datos escrutados, 23.42% Jorge Yunda, y tenemos estos datos también Paco Moncayo, 21.64%. Estos son los datos en cuanto a la Alcaldía de Quito. Tenemos más datos en la Prefectura de Pichincha. Estos son los resultados de momento: 22.16% la candidata Paola Pavón de Fuerza Compromiso Social y de la Izquierda Democrática Juan Zapata con el 20.75%. Escrutado el 98.20% de los votos. Ahí están los resultados que de momento se conocen. 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos a revisar los datos de la ciudad de Cuenca en la provincia de Azuay. Pedro Palacios de Democracia Sí, también Fuerza Unidos Azuay 28.05% y Jefferson Pérez del 22.18%. Son esos los datos con el 99.79% de las actas escrutadas. De momento se da a conocer esta información. Tenemos también Prefectura del Azuay, Yacu Pérez Huartambel, 29.11%, escrutado el 99.28% de las actas, y María Cecilia Alvarado, 19.43%. Estos son los resultados de la provincia de Azuay, que ya tiene conocimiento, y nosotros, por supuesto, los compartimos con ustedes. Vamos a la ciudad de Guayaquil. Cintia Viteri, esta tendencia se muestra irreversible, 52.18%, con el 83% de las actas escrutadas, 52.18%. Y Jimmy Jairala, 31.75%. La candidata del Partido Social Cristiano es quien tiene los resultados a su favor. Ya lo veíamos, 52.18%. Veamos si tenemos otros resultados que también se van actualizando ya a través de los distintos medios de los cuales disponemos. Lo repetimos, en la página del Consejo Nacional Electoral hay dificultades para poder observar cuáles son los resultados. Sin embargo, pues aquí tenemos, lo podemos ver en este momento,
según se ha dado a conocer de Pichincha de Quito, son datos actualizados a esta hora, más del 90% de las actas escrutadas, y aquí tenemos ya los resultados. Esto revisamos inmediatamente, son datos que corresponden a la provincia Pichincha. Alcaldía de Quito, por favor. Estos son los datos que tenemos últimos, que los damos a conocer, actualizados a este momento. No puedo revisarlos con precisión. A ver, me voy a mover en el estudio para poder revisarlos en este momento. Ahí tenemos los datos en este momento. Los teníamos, Movimiento Fuerza Compromiso Social, Wilsa Maldonado, tenemos 18.44% de los votos. Y pues también vamos a revisar más adelante, tenemos Jorge Yunda 21.35%, Paco Moncayo 17.74%. Esos son los datos de momento que se tienen, entonces se ratifican las tendencias. En primer lugar está Jorge Yunda con 21.35% y en segundo lugar está Luisa Maldonado con el 18.44%. Paco Moncayo se quedó en tercer lugar con el 17.74%. Estos son los datos que se están actualizando en este momento a través de la página del Consejo Nacional Electoral y que los podemos dar a conocer a ustedes. En este momento continúa Eduardo Califé con el análisis precisamente de estos datos con los que contamos. Gracias, Sofía, señalando que parece haber una contradicción entre el dato inicial que dimos de resultados de alcaldes en la ciudad de Quito con el último que hemos conocido. Parece que estamos hablando de datos que han ingresado en diferentes horas y gráficos que responden a diferentes momentos del escrutinio. Quisiera, por favor, aclaración sobre esto en cuanto pueda, señor director, a través de Sofía. Queremos saber cuál es la verdad hasta esta hora, porque de inicio se dijo que Jorge Yunda estaría con 23.21% y Paco Moncayo con 21%, si no me equivoco. Por favor, quisiera volver a ver el gráfico de inicio y sobre esa base informar a nuestros televidentes y, por supuesto, iniciar el diálogo, el primero de esta mañana, con nuestro invitado Fernando Bustamante. Buen día, Fernando Bustamante. Una primera impresión respecto de lo que sabemos de los resultados de los comicios de ayer. Bueno, muy buenos días, encantado de estar aquí. Primero, todo lo que se pueda decir es muy preliminar, porque realmente, contrario a lo que ha ocurrido en otras elecciones, nosotros tenemos los datos muy tarde. Recién esta mañana, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, la página de la web del Consejo Nacional Electoral estaba funcionando normalmente. Anoche era tremendamente difícil saber qué estaba pasando. Si me permite, Fernando, me dicen que en este momento César García, nuestro colega César García, se encuentra en el CNE frente a la página oficial. Desde ahí vamos a salir con información, lo que por supuesto nos proporcionará material para este diálogo. Sí, pero en todo caso, todo lo que se puede decir, como digo, es muy preliminar, es muy tentativo y esperemos los resultados definitivos, pero algunas cosas quiero anticipar. Perfecto, vamos inmediatamente a volver con este diálogo, pero demos paso a César García, queremos datos frescos. ¿Qué dice la página del CNE? Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Efectivamente, se ha logrado superar estos inconvenientes de la página del Consejo Nacional Electoral y en este momento tenemos información actualizada, en este momento oficial del Consejo Nacional Electoral. La gran duda y la confusión que se daba alrededor de la Alcaldía de Quito queda aclarada con estos datos cuando se han procesado el 98.52% de las actas. Esto, los resultados serían hasta el momento liderando Jorge Yunda ya prácticamente con el 100%, como les decía, 98 puntos y más. Jorge Yunda con 21.35%. es quien hasta el momento lidera la Alcaldía de Quito. En segundo lugar estaría Luisa Maldonado con 18.44% y Paco Moncayo en tercer lugar con el 17.74%. Repetimos, con el 98.52%
de actas escrutadas. Vamos a analizar la prefectura de Pichincha, que también es otro de los datos que estaba por confirmarse, y en este momento ya tenemos información de todos los cantones. Vamos a ver en este momento, estamos actualizando la página. Muy bien, tenemos en cuanto a la prefectura de Pichincha, Paola Pavón, 22.16% lidera la preferencia electoral, y en segundo lugar Juan Zapata con el 20.75%. Tenemos un total de actas procesadas en cuanto a la prefectura de Pichincha del 98.20%. Repetimos, Paola Pavón 22.16%, Juan Zapata 20.75%. Vamos al puerto principal, en donde ya hay una tendencia marcada con respecto a la ciudad de Guayaquil. Vamos a poner en este momento en la pantalla, debemos decir que todo esto lo estamos haciendo en tiempo real. Guayaquil. Muy bien, tenemos un total de actas procesadas del 98.40% en la ciudad de Guayaquil, en donde Cintia Viteri alcanza el 52.81%, frente al 31.75% de Jimmy Jairala. Esto respecto a la alcaldía del puerto principal, actas procesadas 98.40%. En síntesis de las dos ciudades principales de la prefectura de Pichincha. Vamos a continuar a lo largo de esta emisión informativa actualizando estos datos que sirvan de insumo para el diálogo que está realizándose en Primera Impresión en este momento, el cual se encuentra a cargo de Eduardo Califé y Fernando Bustamante. Nos volvemos a contactar en pocos minutos. Eduardo, tú continúas. Muy amable, César, gracias por esta información. Pedimos a la producción, al señor director, queremos ver luego los gráficos. Esto es importante verlo, no solo escucharlo. Gracias, Fernando Bustamante, por la paciencia, pero usted decía, esto es muy preliminar. Sin embargo, ya estamos hablando casi de hechos consumados. Cuando se habla del 98% de los votos escrutados, es muy poco lo que se puede decir en contrario. Sí, es preliminar en cuanto a que todavía no tenemos la visión completa de todo el país. Por ejemplo, de cuántas alcaldías y prefecturas cada partido o cada agrupación ha llevado, de los porcentajes de votación, del nivel de fragmentación. Pero sí quiero referirme a lo que más o menos parece que se va perfilando. Primera cosa que hay que decir es el excelente resultado que obtiene el Partido Social Cristiano. Esto no es una gran sorpresa, pero de acuerdo a la contabilidad que tenía de hace una hora, estaban ganando juntos o con aliados o solos 7 capitales provinciales, ¿no? En las alcaldías, ¿no? Y eso es una cosa remarcable porque creo, en cambio, desaparece a ese nivel, ¿no? Tenía 2 capitales provinciales en la Amazonía hasta ahora. O sea, es una primera cosa que hay que tener clara, es que la pelea hegemónica, la lucha hegemónica de la derecha entre Creo y Social Cristianos parece estar resolviéndose al menos a este nivel de gobiernos seccionales a favor del social cristianismo. Y esto es extremadamente importante en vistas al 2021. En segundo lugar, está el interesante resultado que en algunas provincias de la Sierra tiene Democracia Sí, el grupo que encabeza Gustavo Larrea, que primero da una gran sorpresa en Cuenca, y me parece que aparece también en Latacunga y en Ibarra, ganando en alianzas, pero con una presencia fuerte. Es una despuntar que podría tener algún futuro luego más adelante. Luego, lo que pasa en Quito, que es básicamente es el triunfo del populismo ideológico, porque Jorge Yunda no representa ninguna ideología particular, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, es simplemente el uso de la radiofonía para posicionar a alguien, es algo así como un nuevo maestro Juanito. Pero si me permite, proviene de una cercanía. Sí, ha estado en la periferia del gobierno de Rafael Correa o del movimiento Alianza País en la década del presidente Rafael Correa. Yo quisiera pensar que es al revés de lo que yo he visto.
Yo creo que País parasitó de la popularidad de Yunda y de los votos de Yunda. Y Yunda se benefició por su cercanía táctica, ¿no? Pero no representa en ningún caso ningún tipo de cercanía ideológica. ¿No reconoce usted signo ideológico? Puede que haya alguna votación correísta que haya estado ahí, pero entiendo que el grueso de la votación correísta se encaminó hacia Luisa Maldonado. Y esa es otra cosa que también hay que observar. La presencia electoral del correísmo de alguna manera se transparenta ahora sí. Y la impresión que tengo, al menos en las grandes ciudades y provincias, es que estaría fluctuando en torno al 20%. El resultado de Pierina Correa en Guayas va por ahí, ¿no? Luisa Maldonado, Paola Pavón un poco por encima, probablemente porque ella capta algo del electorado que en la elección municipal se fue con Yunda, se va con ella aparte de la base electoral de País, perdón, de Revolución Ciudadana, ¿no? Es un muy buen resultado y si Paola Pavón se confirma que ganó la prefectura de Pichincha, es un excelente resultado en Pichincha para el movimiento del expresidente Correa. Quisiera pedir, por favor, a la producción y al señor director, nos ayuden con los datos de Manabí, porque para completar esta visión, sobre todo respecto del desempeño de Revolución Ciudadana, del movimiento del expresidente Rafael Correa, es importante entender qué ha ocurrido. Había mucha cercanía entre el primero y el segundo en la prefectura de Manabí y ahí estaba disputando Leonardo Orlando, estaba disputando con el candidato Estrada. Nos gustaría saber qué se dice a esta hora de la mañana y con qué número de votos escrutados. Por favor, adelante. Sí, esa es otra expresión. Tal vez en Manabí es donde el correísmo tiene una presencia más fuerte y eso viene de atrás. Eso es algo que ya se dio, por ejemplo, ocurrencia en la elección presidencial en 2017. Los votos de Manabí fueron decisivos para el triunfo del actual presidente, que en esa época obviamente expresaba a la Revolución Ciudadana del presidente Correa. Luego se produjo otra cosa, pero en ese momento parecía como la votación correísta estaba en el voto de la 35. Otro tema importante es que la 35 prácticamente desaparece. No he visto todavía que haya ganado ninguna alcaldía, habría que ver qué pasa con las prefecturas, pero esto es algo que no por esperado deja de ser remarcable, debe insistirse en ello. Tal vez incluso algo peor de lo que se esperaba, ¿no? Y eso revela que, aunque tal vez duele decirlo, que finalmente la 35 era Correa, ¿no? Cualquier voto que puede haber quedado, subsistido, es el voto que convocaba el caudillismo del expresidente, ¿no? Y que los grupos más ideológicos o que tenían pretensiones más orgánicas dentro del país, francamente, han quedado huérfanos, ¿no? Ahora va a haber la pregunta a dónde se van a ir, con quién se van a matricular, a dónde van a migrar, ¿no? Lo que yo estoy viendo aquí en primera instancia es de que hay un mensaje muy fuerte de que la posible candidatura social cristiana a la presidencia del 21 sale muy fortalecida, las posibilidades de Creo debilitadas, seriamente debilitadas, País es historia, el correísmo está vigente, ¿no? O sea, mucho más que el morenismo electoral. Ahora, ¿está vigente en qué medida? Quiero decirlo. En un 20%. Pero no respecto al porcentaje necesariamente, sino a la presencia nacional. Ayer se apuraron los dirigentes del movimiento del expresidente Correa a asegurar que son un partido nacional, aún antes de que los resultados respalden esa afirmación. Y hay que decir que de los 221 cantones del país, entendemos que presentaron candidatos solo en 50, poco menos de la cuarta parte de todos los cantones a nivel nacional. Esto podría ser comprensible en la medida en que un poco a última hora en esta carrera presidencial encontraron cobijo en la lista 5. Sí, pero hay que tomar en cuenta que si nosotros tomamos un criterio muestral y asumimos, lo cual es aventurado, pero podríamos asumir que esos 50 cantones son una muestra representativa del resto, del conjunto del país, nos da una indicación, nos da un indicio
que yo creo que tiene que ser tomado en cuenta. El resultado en Pichincha, el resultado en Quito para ellos es excelente. O sea, que Luisa Maldonado esté sacando más votos que el general Paco Moncayo, ¿no es cierto? Teniendo el tema del atractivo popular de Yunda, ¿no? Que ciertamente hay una cierta confluencia, una superposición de votos entre el correísmo y Jorge Yunda, eso es muy significativo. Y yo diría que si uno suma la votación de Luisa Maldonado más la votación de Jorge Yunda, se puede hacer más o menos una idea de cuál es el peso de las fuerzas populistas, dejando de lado cualquier signo ideológico, en la ciudad de Quito. Y es tremendamente importante, ¿no? Y curiosamente, más que Guayaquil. Sí, quiero dar, perdón, a nuestros televidentes datos de la prefectura de Manabí. Cuando está escrutado el 88.55%, Leonardo Orlando encabeza la votación con el 29.01%. Y le sigue Jaime Estrada con el 26.01%. A propósito de lo mencionado poco antes en este diálogo, yo también quiero consultar respecto de abona lo que estoy diciendo. Evidentemente. Otro tipo de perdedores aquí, y son las encuestadoras. Las encuestadoras que dieron datos, que orientaron la información hasta que se produjo el silencio electoral y que presentaban otra fotografía en las principales ciudades del país. Lo que nos lleva a pensar que no sé si hablar de un fracaso de las encuestadoras o simplemente de un uso malintencionado de datos para confundir a la ciudadanía. Sí, yo creo que pueden ser ambas cosas, pero esto no es una novedad. Las encuestadoras vienen sufriendo una vez tras otra este mismo problema. Creo que tiene que ver un poco con el hecho de que en nuestro país, por desgracia, las encuestadoras son parte de la estrategia de campaña muchas veces y dan los resultados que necesita o que pide quien les contrata. Eso es una gravísima falla ética y no solo profesional. Hay países donde esto está mucho mejor regulado y donde hay exigencias muy fuertes a las encuestadoras, ¿no es cierto?, de tipo ético y de tipo técnico. Pero incluso en los países donde está bien regulado, incluso en los países donde no existe esta especie de endogamia entre las campañas y las encuestadoras, ellas han estado teniendo serios problemas, arrojando serios errores. Incluso encuestadoras serias, con trayectoria, con prestigio, están una y otra vez fallando. Y esto ya es una letanía, elección tras elección, lo que nos debe llevar y debe llevar a las empresas encuestadoras, a los politólogos, a los analistas, a una seria revisión de esta metodología, ¿no? Prácticamente es imposible querer nada de lo... Además que si uno veía lo que se podía al menos conocer en redes, en fin, las encuestadoras entre ellas diferían de una manera radical. Al error intencional o no de las encuestadoras se suma también el error de nosotros, de los medios de comunicación. Nuestras agendas también se orientaron en función de lo que decían estas encuestas, algunas de ellas, muchas de ellas, que se han probado absolutamente inexactas, por no decir falsas. Gracias. Sí, Fernando Bustamante, encantado. para concluir este diálogo. ¿Alguna conclusión final? Otra cosa que también se ha dado, me olvidaba de ello, es de que hay muchas provincias y ciudades donde triunfan o ganan o se muestran una fuerte presencia movimientos locales. Y eso también nos habla de un grado de fragmentación importante del sistema político, de una localización. Se ve un vacío de grandes partidos nacionales o de grandes agrupaciones. El Partido Social Cristiano, a pesar de que sale muy fortalecido, sigue siendo una expresión básicamente regional, ¿no? No hay un partido nacional importante. La izquierda democrática no logra cuajar en Quito, en Pichincha, en la Sierra. Vamos a tener que revisar si ese proyecto realmente puede volver a levantar vuelo. Pero en cambio sí, aparecen mucho los outsiders provinciales, los movimientos ad hoc, los grupos que se arman para la elección y que... El ejemplo clásico es Suma, ¿no? Suma sirvió para una elección, prácticamente no existe ahora, y es probable que este tipo de situación de
de informalidad política, ¿no es cierto?, se esté generalizando en muchas partes. Eso también es algo que requiere una reflexión muy profunda. Más que lamentarlo, hay que entenderlo. Seguiremos analizando esto en esta jornada y, por supuesto, en los próximos días, gracias a nuestro invitado Fernando Bustamante. Breve corte, regresamos con más del resultado electoral. De la calistenia. Bueno, es una nueva forma de ejercitarse y lo haremos en vivo. Además, los beneficios y perjuicios del Botox nos lo contarán expertos. En nuestro segmento de salud abordaremos el tema de las infecciones vaginales y cerraremos con lo mejor de la música. El grupo Quimera nos acompañará en el estudio. Solo aquí en Café TV, 10:40 de la mañana, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Todos quieren tener mi plan. ¿Y cómo no quererlo? Desde que me cambié de plan, nunca más volví a decirle a mi amiga, me quedé sin minutos, llámame tú. Con este plan me puedo descargar todos los videos que me envían por WhatsApp y no me pierdo ni un meme. Un plan donde nunca más vas a tener que pedir la clave de Wi-Fi en ningún lado. El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por $7 más impuestos. El gobierno de todos. Son las 7 de la mañana con 25 minutos desde la delegación del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil. Está Guadalupe Ayoví, nuestra colega, con información fresca para esta jornada. Buen día, adelante. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Aquí en la delegación electoral del Guayas se lleva un proceso con total normalidad. Ustedes pueden ver a mis espaldas que en este momento se están recibiendo las actas para escanearlas. Están llegando actas de los diferentes recintos electorales y están siendo recibidas. Lo que ustedes ven en los sobres azules son las actas que se han trasladado desde los diferentes recintos electorales hasta esta delegación electoral del Guayas. Estamos en los exteriores de la delegación electoral, donde también se puede ver esos vehículos, estos camiones que están trayendo las actas desde los diferentes cantones. Estos vehículos están ubicados a lo largo de la calle Pedro Menéndez Gilbert, porque de a poco van ingresando hasta este lugar. Nos informaron que al momento ha llegado el 60% de las actas, esto es de la provincia del Guayas, y a las 9 de la mañana se tiene previsto el acceso a los medios de comunicación, también a los veedores, coordinadores de todos los movimientos políticos, quienes vigilarán el proceso de conteo de voto. En este momento también se realiza el relevo de cambio de personal de los coordinadores de las diferentes mesas de los 465 recintos
recintos electorales. Es importante destacar que aquí en Guayaquil sufragaron más de 2 millones de personas y en total en Guayas 3.182.000 personas. Como les decía, se ha llegado hasta este lugar el 60% de las actas. Faltan las actas también del cantón Juján y del cantón Salitre. Recordemos que estos dos cantones están en declaratoria de alerta naranja por las constantes lluvias que se han registrado justamente en esta etapa invernal. Les recuerdo, a partir de las 9 de la mañana se tiene previsto el acceso a los medios de comunicación. Estaremos pendientes para llevar hasta sus hogares la información que aquí se genere. Muy buen día. Gracias a Guadalupe Ayoví por la información desde el Consejo Nacional Electoral en Guayaquil. Hay que recordar el resultado de alcalde de la ciudad de Guayaquil. Cintia Viteri puntea con el 52.18% contra Jimmy Jairala en segundo lugar con el 31.75%. Una diferencia que ya con un avanzado porcentaje de votos escrutados llevó al Partido Social Cristiano a hacer una sonora celebración. Reserva del lado del candidato Jimmy Jairala, pero ciertamente se trata en este momento ya de una diferencia prácticamente imposible de reducir. Nuestro invitado en este momento, Napoleón Santamaría, doctor en jurisprudencia, analista, experto tributario. Buen día. Una primera impresión respecto de lo acontecido en el país. Saludos, mi querido Eduardo, saludos televidentes. Bueno, yo creo que ayer sí hay un gran perdedor y el gran perdedor es el Consejo Nacional Electoral y los encuestadores. No puede ser que la voluntad popular sea inducida, Eduardo, porque aquí hay un peligroso tema de que haya encuestadoras que estén induciendo la voluntad popular, porque lamentablemente el ecuatoriano todavía no da valor a su sufragio como la expresión democrática de la adhesión al mejor candidato. Muchas veces se le da ese valor utilitario para adherirse al triunfador, al ganador, al que primero están las encuestas. Y creo que ayer, a nivel de todo el país, las encuestadoras son las grandes perdedoras porque han inducido a un grave error a muchos ciudadanos, que ha sido el corolario final con esta mala actuación del Consejo Nacional Electoral, que no proveyó lo que la Constitución dice: cómputo, resultado y proclamación de resultados inmediatos. Pero también podría leerse de otra manera. Los ciudadanos se rebelaron ante esas encuestas y votaron como creían que debían hacerlo, con lo cual los resultados distan mucho de aquello que las encuestas pronosticaban. Sabe que sí, efectivamente, en Quito hay que reconocer y recalcar algunos temas y valores. Los quiteños, si bien han decidido por una opción sin contenido ideológico, se han castigado a aquellos candidatos que se ocultaron al debate, a la confrontación de ideas, al sostener tesis. Y esto también muestra, por lado positivo, un grado de maduración. Los ecuatorianos deben votar por aquellos candidatos que convenzan con sus tesis, con sus planes de gobierno, con sus programas ideológicos, no aquellos que se sienten ganadores y que se cierran o se ocultan tras una encuesta presentada periódicamente. Ahí tenemos los resultados de la ciudad de Quito hasta este momento y decíamos ya con el 98% de los votos. Jorge Yunda 21.35% y Luisa Maldonado con el 18.44%. En segundo lugar, el general Paco Moncayo, quien aparecía según las encuestas como el gran favorito para estas elecciones, está en tercer lugar con el 17.74%. Esto es un castigo a esa estrategia de evadir la confrontación, evadir el debate abierto. Mire, definitivamente hay hitos, Eduardo, que se marcan y son interesantes leerlos en esta coyuntura, porque lastimosamente el general Moncayo se ocultó al debate y a la confrontación de tesis, y creo que Quito sanciona eso, repudia y le ha quitado el respaldo. En las encuestas que nos vendían un 30-35% del general, hoy día nos llegan a la mitad de eso. En segundo lugar, el señor Yunda, que si bien ha hecho una campaña no tan sonora, publicitariamente hablando, me parece que muestra un trabajo eficiente en barrios, en calles, en comunidades. Bueno, ya era una persona harto conocida antes de lanzarse. Que adicionalmente sumó su popularidad y su prestigio, si quieren, a través de la radiodifusión, y ha conciliado esta votación. Y luego el correísmo, que efectivamente
sí comparto, tiene una base electoral en determinadas provincias del país que muestran el voto de su candidata en la alcaldía de Quito. Y luego el centro y el centro derecha absolutamente partido, dividido, atomizado, con muchos candidatos creyendo que cada uno puede fundar su pequeño partido y territorializar a la provincia o a la ciudad, en este caso a la ciudad de Quito, que son los grandes perdedores. Esa falta de comunión de ideas, de perspectiva para que una tendencia pueda sostenerse, ha sido castigada también en las urnas. Las personas han votado con esperanza, no hay ninguna duda. ¿Esto qué significa? Esto significa la ciudad no está para jugar. La ciudad de Quito tiene problemas muy graves, muy grandes. Los niveles de angustia, de desesperanza son también muy elevados. De manera que esta sorpresa llevaría al candidato Yunda a celebrar de una manera muy moderada y breve, porque el trabajo que hay que hacer y el trabajo que tiene por delante sería ciertamente grande. Y para ello demandaría de la ayuda de todos los sectores políticos, de la ayuda de toda la ciudadanía. Estos problemas de Quito no se solucionan definitivamente solo con la voluntad de un gobierno municipal, de manera que el reto es grande, sin duda alguna. Ya con 98% prácticamente podríamos dar por ganador y por nuevo alcalde de Quito a Jorge Yunda. Yo quisiera llevarle a otro tema, y esto tiene que ver con las declaraciones del pasado viernes del presidente Lenín Moreno en el encuentro presidencial en Santiago de Chile, donde acusó al presidente Nicolás Maduro de estar interviniendo en la política local a través de contribuciones que se han hecho a una fundación del expresidente Rafael Correa. Usted como experto tributario, aquí es muy importante. Si esto hubiera ocurrido en otro tiempo, en otro momento, bueno, ya escuchamos las sabatinas, pero ahora parece no haber tenido mayor impacto en el entorno político por la proximidad de las elecciones y muy poca influencia seguramente en los votos en estas elecciones. Pero, ¿qué connotaciones tiene esto? Yo le quiero preguntar como experto y observador. Mire, en primer lugar, mi estimado Eduardo, el tema de no solo quién es el perceptor de los fondos. Este Instituto de Pensamiento Político de Alfaro fue fundado por un conjunto de políticos que participaron en el anterior gobierno y que su característica, su naturaleza jurídica es una entidad sin fines de lucro y su visión, según dicen los estatutos, es proveer pensamiento crítico a nivel político y económico. Muy bien. Este tipo de fundaciones per se, por su naturaleza y porque así lo dice la ley, tienen una provisión, no lucro. No pueden tener una actividad económica que les genere lucro. Es contrario a su naturaleza, a su esencia jurídica, que es precisamente una entidad sin lucro. ¿Y por qué nos referimos a esto? Porque en primer lugar tiene un fondeo, por decirlo menos, absolutamente inusual. Es decir, que provengan divisas, dinero, en este caso del gobierno venezolano, que estaría por confirmarse, porque sería peligroso y todavía más triste y más ilegal que estos fondos no sean del gobierno venezolano, sino que provengan colateralizados de otras personas. Porque esto es un sistema. ¿Por qué sospechar eso? Porque son sistemas, mi querido Eduardo, que se van repitiendo. Recordemos agosto del 2018, el expresidente Correa llamaba a sus seguidores a que hagan donaciones, microdonaciones, un crowdfunding, a favor de esta fundación nuevamente, para que a través de esos fondos se logre pagar, canalizar los abogados que intervenían en favor del expresidente Correa en el famoso caso del señor Balda, que seguía por secuestro y que finalmente han sido sancionados ya penalmente 2 de los involucrados, y que el presidente Correa se mantiene todavía ausente de la justicia en calidad de prófugo de la justicia, porque hay hasta una orden de prisión. Luego de que se recogieron esos fondos en esta entidad, se destinó para una actividad no la que era autorizada por el ministerio a este instituto. Se dedicó a pagar honorarios. Y en esta segunda oportunidad, el propio presidente Correa escribe un tuit y dice que esta fundación percibe ingresos por consultorías que brinda en favor de otras personas. Bueno, hay que aclararle al presidente Correa que una fundación no puede dedicarse a actividades mercantiles. Esa es una actividad de lucro. Definitivamente, los consultores. Sin embargo, las personas que una organización no gubernamental contrata deben ser pagadas.
con toda licitud, si es que una fundación percibe ingresos por donaciones, por percepciones internacionales, por fondos mutuos, etcétera, de cualquier forma se pueden percibir estos entidades sin fines de lucro, luego que la entidad cumpla sus fines fundacionales, puede pagar honores profesionales. No dar dádivas, entregas o regalos, porque, entre otros, uno de los beneficiarios, tal como lo ha anunciado el gobierno, es el que parecería ser el nuevo prefecto de Manabí, que no tendría ninguna actividad que pueda justificar la percepción de ese ingreso. Esto quiere decir, en buen román, que percibido de forma ilegal o írrita estos fondos en la fundación y entregado a terceras personas sin una causal jurídica, sin una esencia económica de la traslación de los recursos, podríamos estar hablando de que aquí no solo que hay un mal manejo de una entidad sin fin de lucro, sino muy probablemente hasta un potencial caso de lavado de activos. Y por lo tanto los entes de control, empezando por la UAFE, tienen que realizar las órdenes de control desde el banco que recibió los fondos, porque mire, Eduardo, que hay otro tema inusual, no recibe banca de primer piso, los fondos es recibido por el Banco Nacional de Desarrollo, el ex Banco del Estado, el ex BEDE, que es una banca de segundo piso. Segundo piso significa que generalmente no está acceso al público, una banca que no hace intermediación financiera directa con los ciudadanos y que ha recibido estas sumas ingentes de dinero. Lo que en prudencia financiera se llama, el banco debió haber puesto en stand-by del depósito, pedir las justificaciones de la licitud de los mismos y luego, en el caso de haberse probado fundamentadamente la licitud de los fondos, entregarlos a los beneficiarios. Habrá que ver quiénes son o fueron corresponsables de esto en su momento en el banco receptor. Ahora, le quiero preguntar, ¿estos fondos tienen que pagar impuestos? ¿Estos ingresos tienen que pagar impuestos? Muy bien, Eduardo, porque la ley sí es muy clara. Y si usted tiene una entidad sin fin de lucro y esta entidad cumple los fines fundacionales, vamos a suponer hay una fundación que se dedica en favor de los niños Down y cumple en favor de estas actividades lúdicas, nobles, altruistas, entonces la ley de régimen tributario le permite, le concede una exención del no pagar impuesto a la renta. Por el contrario, la ley establece claramente que si usted utiliza o mal utiliza, digámoslo así, una entidad sin fines de lucro para realizar actividades mercantiles de las que busca mejorar, mantener o incrementar su lucro, su beneficio, su renta, la ley tributaria le sanciona y le dice que en primer lugar tiene que pagar impuestos y en segundo tiene que ser disuelta, extinta. En su opinión, ¿hay delito tributario en este caso? En este caso es un clarísimo caso por confesión del expresidente Correa que esta forma de financiarse o de apalancarse la entidad financiera es una forma incorrecta y contraria a la ley. Y luego la forma de entregar los recursos, entre comillas, a estos asesores que resultan ser los colaboradores directos del anterior gobierno, exministros de Finanzas, directores del SRI, etcétera, absolutamente inusual para que estas actividades sean realizadas por una entidad sin fin de lucro. Estamos hablando de $280,000. Hay quienes dicen que esto también sería un sainete, porque es una forma de llamar la atención sobre unos recursos, $281,000, que pretendidamente financiarían actividades de orden político, ciertamente, pero que nos hacen olvidar por un instante que hay casos de corrupción pendientes de ser definitivamente investigados, y eso sí, por decenas o centenares de millones de dólares. Queremos dar paso a César García desde el Consejo Nacional Electoral, porque con paciencia franciscana los ciudadanos estamos esperando que se vayan consolidando, terminen de consolidarse los datos sobre alcaldes y prefectos. Sin embargo, todavía flota en el ambiente qué ocurrirá con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre esto nos tiene alguna información César García. Adelante, por favor. Gracias, Eduardo. Estamos en el Centro de Difusión de Datos, en el Salón de la Democracia, en el Consejo Nacional Electoral. Al momento todavía no contamos con la presencia de ninguna autoridad de la máxima autoridad electoral para que nos proporcione información al respecto de estas novedades que se han registrado con respecto a la página del CNE.
Sin embargo, tenemos la actualización de los datos hasta el momento. Vamos a ir en las ciudades principales y vamos a darles un comentario al respecto del Consejo de Participación Ciudadana, papeleta hombres y mujeres. Debemos decir que cuanto respecta a la alcaldía de Quito, se ratifica un total de 98.52 actas procesadas, lo cual es bastante ya a esta hora. Tenemos a Jorge Yunda, quien encabeza la preferencia electoral con el 21.35%, seguido de Luisa Maldonado con el 18.44%, y en tercer lugar tenemos al general Paco Moncayo con el 17.74%. Vamos a pasar a la prefectura de la provincia de Pichincha, en donde se encuentran un total de actas procesadas del 98.20%. Ahí lidera Paola Pavón en primer lugar con el 22.16%, seguido de Juan Zapata con el 20.75%, un total de actas procesadas del 98.20%. Vamos a la ciudad de Guayaquil, en donde ya existe un total de 98.40% y en donde se identifica una diferencia más marcada en relación a lo que sucede en la ciudad capital. Cintia Viteri ahí tiene el 52.81%, y en segundo lugar tenemos a Jimmy Jairala con el 31.75%. Actas procesadas 98.40% en la ciudad de Guayaquil. Con respecto a la prefectura del Guayas, tenemos un total de actas procesadas del 95.36%, y de igual forma lo mismo que sucede en la alcaldía del Puerto Principal. Carlos Luis Morales del Partido Social Cristiano queda en primer lugar con el 47.81%, y en segunda posición Pierina Correa Delgado con el 17.59%. En cuanto a la prefectura de Manabí, otra de las novedades registradas en la provincia manabita, actas procesadas 88.55%. José Leonardo Orlando, de Concertación Ciudadana, queda en el 29.01%. Leonardo Orlando, repetimos. En segundo lugar se encontraría Clemente Vázquez González con el 20.73%. Estamos hablando de la provincia de Manabí. Repetimos, actas procesadas 88.55%. Leonardo Orlando con el 29.01% lidera la preferencia electoral. Otra ciudad importante, Cuenca, en donde se dieron algunas novedades. Tenemos actas procesadas el 99.79%, 99.79% en Cuenca, en donde prácticamente la situación está definida a favor de Pedro Palacios, quien alcanza el 28.05%, seguido de Jefferson Pérez con el 22.18%. Esto, la Atenas del Ecuador, Cuenca, 99.79% de actas procesadas. También tenemos lo que se refiere a la ciudad de Ambato. Tenemos ahí también un total de actas procesadas del 99.45% en Ambato, en donde quien termina ganador sería Javier Altamirano con el 44.22%, y por debajo se encuentra el social cristiano Luis Fernando Torres con el 25.19%. Vamos a algo importante que no se había difundido en relación al Consejo de Participación Ciudadana en lo que se refiere a la papeleta de hombres. Hasta el momento existe un total de actas procesadas del 36.75% hasta este momento.
Y dentro de la lista de hombres se encuentra encabezando la preferencia electoral José Carlos Tuárez con 7.45%. Luego se producen algunas cifras que están peleando el segundo lugar. Por ejemplo, Walter Javier Gómez Ronquillo, quien alcanza el 6.32%. Repetimos, actas procesadas en cuanto a la papeleta de hombres del Consejo de Participación Ciudadana, 36.75%. En cuanto a las mujeres en el Consejo de Participación Ciudadana, se encuentra un total de actas procesadas del 46.80%. Actas procesadas, lista mujeres. Vamos a ver la cantidad que alcanza María Fernanda Rivadeneira. Ella tiene el 17.14% en la lista de mujeres, seguida de Victoria de Sintonio. Ella alcanza el 12.58% y en tercer lugar se encuentra Sofía Almeida con el 12.99%. 46% más que en los hombres están procesadas las actas en cuanto al listado de mujeres en el Consejo de Participación Ciudadana. Información que se va actualizando, de alguna forma ya se van consolidando los datos. Nosotros vamos a permanecer acá en este centro de difusión de resultados para seguirles informando al detalle de cómo se va actualizando la información en este proceso electoral un poco entorpecido por la falta de fluidez de información, principalmente en la página del Consejo Nacional Electoral. Vamos a regresar a estudios con Eduardo Califé. Nosotros permanecemos acá atentos al paso que nos puedan dar compañeros desde estudios. Buenos días. Gracias, César García, desde el Consejo Nacional Electoral. Interesante, ya comienzan a aparecer los datos en torno a la elección de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. E iremos, por supuesto, haciendo acopio de esta información y entregando a ustedes en nuestras próximas emisiones los datos sobre votos escrutados. Para concluir con nuestro invitado Napoleón Santamaría, doctor en jurisprudencia, experto tributario, ¿cuál es la conclusión respecto de la denuncia del presidente Moreno sobre este traslado, entrega de fondos desde Venezuela a favor de esta fundación del expresidente Correa? La primera conclusión, mi estimado Eduardo, es que el país todavía demanda, los ciudadanos demandamos que los entes de control funcionen. Un país no progresa, no sale adelante si sus fuerzas productivas no están activadas, si el gobierno no plantea las políticas públicas de desarrollo y si sus entes de control no controlan, no miden y no orientan. Y lo que estamos demandando a los ciudadanos es que los entes de control, y los tenemos por excelencia y en exceso, diríamos así, la UAFE, la Superintendencia, el SRI, la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, tienen que actuar no solo en este caso, sino en todos aquellos casos donde se prevea que de forma irrita e ilegal se han utilizado, se han mal usado los fondos públicos. Si los ecuatorianos no nos sacamos de la cabeza que el fondo público es sagrado y que el funcionario público temporal tiene que ser el mayor vigilante de la integridad del bien y del fondo público, entonces el país, por más elecciones que nos aboquemos cada 4 años, no saldrá adelante. Y por otro lado, pedirle al presidente Moreno que una vez que ha presentado la denuncia, inicie con las acciones legales pertinentes. Esto no puede quedarse en una noticia de una rueda de prensa, sino que los tribunales deben acoger esta denuncia y procesarla legalmente. ¿A través de la Fiscalía? Definitivamente. Aquí los actores fundamentales son primero la UAFE. La UAFE tiene que hacer un ROI que se llama un reporte de operaciones inusuales, saber cómo actuó el banco, cómo actuaron los financistas, los prestamistas, los donantes de estos fondos, por qué razón se entregó a estas 7 personas, que son entre otras ministros, etcétera, y finalmente la Fiscalía como el ente encargado de la vindicta pública en el Ecuador. Gracias, Napoleón Santamaría, doctor en jurisprudencia, analista tributario. El tema que quedó flotando el día viernes, que pareció desdibujarse en la agenda pública, en razón, por supuesto, de la enorme expectativa en torno a las elecciones de ayer, pero que seguirá siendo tema, este como otros, y también aquello que tiene que ver con la designación de autoridades de justicia y de control, que todavía son tareas
pendientes de la reinstitucionalización en nuestro país. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos. Seguiremos entregando información sobre datos y resultados electorales en nuestras próximas emisiones. No abandonen nuestra pantalla. Mañana, nuevamente con ustedes en Primera Impresión desde las 6:55 de la mañana. Una buena jornada. No esperamos a que cambiar sea inevitable. Damos ahora el salto al nuevo mundo de la televisión digital. Nuevos contenidos y poderosas señales de información. El mundo digital nos permite seguirte, saber lo que piensas y lo que te interesa. Si sucede, lo sabes. Si está ocurriendo, lo ves. Ecuador TV, tu televisión digital pública. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. En estos caminos extremos, de selvas espesas y animales peligrosos, demostraremos las habilidades para sobrevivir en Sobrevivientes Extremos. No te pierdas a las 19:10, de lunes a viernes, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Fanático como tú. Comparte la emoción. Toco desde niña fue soñadora. Voy a ser carpintera. ¿Qué? Pero ahora sus deseos son trabajar muy fuerte. ¿A qué viene todo esto? Y convertirse en una modista profesional. Alargué el diseño para que las piernas no asomaran demasiado. Su talento impresionante le ayudará a acercarse a sus sueños. Hice el cuello parecido al de un kimono. Gracias a ustedes, creo que salió bien. Clavel, de lunes a viernes 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Bus. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción.
una mujer visionaria que empezó su lucha por conseguir los derechos de la mujer desde muy joven. Tenga la amabilidad de matricular a la señorita Hidalgo en el primer curso del Colegio Bernardo Valdivieso. En una época donde la sociedad no comprendería sus esfuerzos. ¿Por qué es tan malo que las niñas estudien? Matilda Hidalgo de Procel, la primera mujer latinoamericana en ejercer el derecho al voto. Para mí es un honor ser testigo de este hecho histórico. Este lunes, a las 22 horas, por Ecuador TV, comparte la emoción. Días, continuamos desde el Centro de Difusión de Datos en el Consejo Nacional Electoral, actualizando la información de los resultados que van ingresando a la página del Consejo Nacional Electoral. Este procedimiento lo vamos a realizar en nuestras distintas emisiones, igual en nuestros programas de la mañana. Vamos a estar contactándonos para que la ciudadanía esté atenta y conociendo de primera mano la información que va ingresando a la página del Consejo Nacional Electoral. Vamos a revisar rápidamente lo que se refiere a la alcaldía de la ciudad capital, en donde existe hasta el momento un total de actas procesadas del 98.52%, en donde en primer lugar se ubica nuevamente Jorge Yunda con el 21.35% de votos. En segundo lugar, Luisa Maldonado, 18.44%. Y en tercer lugar está el general Paco Moncayo, quien tiene un 17.74%. Ahí está, 21.35 Jorge Yunda, 18.44 Luisa Maldonado, con un total de actas procesadas del 98.52%. Pasamos a la prefectura de Pichincha, en donde hasta el momento existe un total de actas procesadas del 98.20% en todos los cantones de la provincia. Lidera en primer lugar Paola Pavón con el 22.16%, seguida de Juan Zapata con el 20.75%. Paola Pavón, primer lugar, con el 22%, actas procesadas 98.20%. Pasamos al puerto principal, en donde existe una diferencia ya definida a favor de la social cristiana Cintia Viteri, un total de actas procesadas del 98.40%, Cintia alcanza el 52.81%, y en segundo lugar el líder de Centro Democrático, Jimmy Jairala, con 31.75%. Resultados del puerto principal. También revisamos la prefectura de la provincia de Guayas, en donde de igual forma el Partido Social Cristiano encabeza Carlos Luis Morales con el 47.81%, actas procesadas 95.36, y tenemos a Pierina Correa con el 17.59%. Ya van ingresando de a poco también la información que tiene que ver con las actas procesadas del Consejo de Participación Ciudadana. Los hombres tienen 36% de actas desglosadas, mujeres el 46%. Esta información en pocos minutos la vamos a brindar en nuestro programa matutino Más Cerca. Estén atentos a la programación de Ecuador TV con los datos actualizados producto de estas elecciones seccionales 2019. Vamos a un corte comercial y regresamos con Más Cerca.